Y como lo hemos hecho varios días para informar, para dar a conocer lo que está ocurriendo con este borrador de la nueva Constitución, y ustedes puedan también, por cierto, nuestros auditores y televidentes votar informados, estamos conociendo junto a Valeria Lagos. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Rafael. Los artículos que componen, insistimos, este borrador, esta propuesta que ha entregado la Convención. ¿Comenzamos, Valeria? Claro. Artículo 49. La presidenta o presidente será elegido por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si a la elección se presentaren más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre la candidatura que hubiera obtenido los 2 más altas mayorías. Esta votación se realizará el cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga la mayoría de los sufragios válidamente emitidos. En el caso de proceder a la segunda votación, la candidata y candidatos podrían efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. El día de la elección presidencial será feriado irrenunciable. En caso de muerte de uno de ambos candidatos o candidatas presidenciales a que se refiere el inciso segundo, la o el presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiera a un domingo. En caso contrario, se realizará el domingo siguiente. Artículo 50. El proceso de calificación de la elección de la o el presidente deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera votación y dentro de las 30 siguientes a la segunda. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la presidenta o presidente electo. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, reunidos en sesión conjunta el día en que deberá cesar en su cargo él o la presidenta en funciones, y con las y los miembros que asistan, tomará conocimiento de esa resolución del Tribunal Calificador de Elecciones y proclamará a él o la electa. En este mismo acto, la presidenta o presidente prestará promesa o juramento de desempeñar fielmente su cargo, conservar la independencia de la República, guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 51. Si la o el presidente electo se hallara impedido para tomar posesión del cargo, asumirá provisoriamente y con el título de vicepresidente o vicepresidente de la República él o el presidente del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones o de la Corte Suprema, en ese orden. Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o vicepresidente de los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después si ese día correspondiera a un domingo o el domingo inmediatamente siguiente. La o el presidente así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ellas el resto del periodo ya iniciado. Artículo 52. La o el presidente durará 4 años en ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegido de forma inmediata, posterior, solo una vez. Artículo 53. En el caso de que la presidenta o presidente postulare a la reelección inmediata y desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea de mera administración y realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección. La Contraloría General de la República deberá dictar un instructivo que regule las situaciones descritas en este artículo. Artículo 54. Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, la presidenta o presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, lo subrogará con el título de vicepresidente o vicepresidente de la República la o el ministro de Estado que corresponda según el orden de precedencia que señala la ley. Artículo 55. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de presidenta o presidente de la República y causan su vacancia, la muerte, la dimisión debidamente aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por acusación constitucional conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la o el ministro de Estado indicado en el artículo anterior y se procederá conforme a los incisos siguientes. Si la vacancia se produjera faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, la presidenta o presidente será nombrado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones.
El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Para los efectos del artículo 45, este periodo presidencial se considerará como uno completo. La o el vicepresidente que subrogue la o el presidente nombrado, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, tendrán todas las atribuciones que esta comisión confiere al presidente o presidente de la República. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la siguiente elección presidencial, el vicepresidente o vicepresidenta, dentro de los 10 primeros días de su subrogancia, convocará una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día correspondiera a un domingo o el domingo siguiente. La presidenta o presidente que resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. Hasta ahí entonces la revisión de los artículos, lo hemos estado haciendo estos días y vamos a seguir hasta el día de plebiscito para que ustedes también conozcan, se informen y puedan votar de manera concreta, efectiva, con toda la información sobre la mesa de la propuesta de esta nueva Constitución. Valeria Lagos, muchas gracias. Buenas tardes.